Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta serie de videos que se titula La Biblia completa en un año. Y hoy es el día número 29, donde estaremos leyendo el libro de Levítico desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8. Bien, comencemos. Capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y si el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él la ceniza de sobre el altar y la pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura y se pondrá otra ropa, y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda la cosa que tocare en ella será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite frita, la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado, donde es de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada.
y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario al fuego, será quemada. Aquí en el capítulo 6, amado, nosotros podemos notar que Dios comienza a darle leyes acerca de los sacrificios, cómo se debían ofrecer las ofrendas y cómo se debían ofrecer los sacrificios. Todas estas ofrendas que Dios le había ordenado en los capítulos anteriores, que explicamos en el video anterior, Dios ahora aquí se le está explicando cómo deben hacerla. Cómo deben hacer la ofrenda de holocausto, cómo deben hacer la ofrenda vegetal, cómo deben hacer la ofrenda de paz, cómo deben hacer la ofrenda por expiación o por el pecado. O sea que el capítulo 6 de Levítico lo que trae unas leyes sobre las ofrendas. Bien, capítulo 7, leamos. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciera la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciera holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio en acción de gracia tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untada con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con torta de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, o comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más a Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fiera se dispondrá
para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habites, ni de aves, ni de bestia. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová, y sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido con sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis el sacerdote para ser elevada la ofrenda, la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que lo consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, en el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Aquí, amado, en el capítulo 7 vemos la continuación de lo que son las leyes de las ofrendas. Y aquí comienza a dar detalles, donde habían ofrendas que se comían y habían ofrendas que no podían comerse. Habían ofrendas que al sacerdote le tocaba una parte y habían ofrendas que al sacerdote no le tocaba parte porque era entera de Jehová. Entonces, amado, estas leyes sobre las ofrendas abarcan todo el capítulo 6 y el capítulo 7 de Levítico. Muy interesante notar, amado, que el orden que Dios le está enseñando a Moisés, porque las ofrendas deben tener un orden. Bien, capítulo 8, leamos. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras y el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, y le vistió después el manto, y puso sobre él el éfod, y lo ciñó con el cinto del éfod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y lo ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y sus bases, para santificarlo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cinto, y les ajustó las tiaras, como Jehová le había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos
pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó las demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones de Aarón y sus hijos, pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercar también a los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre en el lóbulo de su oreja derecha, sobre los pulgares de su mano derecha, y sobre los pulgares de su pie derecho. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura, que estaba delante de Jehová. Tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y las puso con la grosura y con las espaldillas derechas, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Tomó también aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre su vestidura, sobre sus hijos y sobre la vestidura de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: herví la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque 7 días seréis consagrados. Y de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron toda la cosa que mandó Jehová por medio de Moisés. Aquí en el capítulo 8 vemos lo que es la consagración de los sacerdotes, en la cual Moisés pasa a Aarón y a sus hijos por todo un proceso de consagración, en la cual, amado, le ordena y le manda a que tenían que lavarse en la fuente, tenían que ponerse la vestidura, tenían que expiar, traer el animal o carnero para la expiación por la culpa, por el pecado. Luego, cuando entren, tenían que durar 7 días en el tabernáculo consagrándose, porque aquí estamos viendo cómo Dios a través de Moisés está consagrando a los sacerdotes. Bien, esto es todo por hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde.